En este video vamos a estudiar algo acerca de la logaritmación, específicamente lo que es la definición, el cálculo de algunos logaritmos sencillos y la propiedad del cambio de base. Para esto vamos a empezar poniéndonos de acuerdo con algunos nombres. Vamos a hablar de lo que es la nomenclatura. Esto que aparece ahí se lee logaritmo de b en base a es igual a c. Esa a chiquitita que aparece al lado de la palabra logaritmo es lo que vamos a llamar base, b es lo que vamos a llamar el argumento del logaritmo y c, que es el resultado de eso, es lo que vamos a llamar el logaritmo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto que aparece acá se lee logaritmo de 25 en base 5 es 2 o es igual a 2. En este caso el 5 chiquitito que aparece ahí es la base, el 25 es el argumento del logaritmo y 2 es el logaritmo o el resultado de todo ese cálculo. Veamos algunas condiciones que necesitamos antes de empezar a calcular lo que es el logaritmo. La base o a siempre tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1, ¿sí? Por ejemplo, 4 es mayor que 0 y distinto que 1, 0,5 es mayor que 0 y distinto que 1, ¿sí? No pueden ser números negativos ni 1. Esto va a traer como resultado que b, que era el argumento del logaritmo, sea mayor que 0. Ahora vamos a ver por qué. Para calcular el logaritmo, lo que vamos a hacer es tomar lo que era la base, elevarla al logaritmo o al resultado de lo que era el cálculo y eso nos tiene que dar por resultado el argumento, ¿sí? Lo que vamos a decir es que a elevado a la c es igual a b, o que la base elevado al logaritmo o al resultado es igual al argumento, ¿sí? Por eso decíamos hoy que b siempre va a ser positivo, porque si a era positivo, cuando lo elevamos a cualquier número, siempre me va a dar un resultado positivo, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos un número positivo a y lo elevamos a 0, el resultado va a ser 1. Si lo elevamos a un número negativo, se va a invertir la base, pero no va a cambiar el signo, va a seguir siendo positivo. Y si lo elevamos a un número positivo, va a ser positivo también. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de logaritmo. En este, por ejemplo, ¿no? Dice el logaritmo de 8 en base 2 y tenemos que averiguar cuánto es. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es 2 elevado a qué número da por resultado 8, ¿sí? O sea, pensar como que la incógnita pasa a ser el exponente de la base, en este caso, que era el 2. Como vemos, el logaritmo de 8 en base 2 va a ser 3, porque 2 elevado a la 3 es 8, o 2 al cubo es 8. Recordemos un poquito la potenciación. 2 a la 3 significaba 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿sí? A ver, vamos a calcular algunos logaritmos. Logaritmo de 9 en base 3. O sea, 3 elevado a qué número da por resultado 9. Dejo un ratito para que lo pensemos. ¿Sí? Ya está, salió. Este era fácil. El logaritmo de 9 en base 3 es 2 porque 3 elevado a la 2 da 9. ¿Sí? ¿Salió o resultó complicado? A ver otro. Logaritmo de 64 en base 4. Lo que tenemos que pensar es a qué valor hay que elevar el 4 para obtener 64 por resultado, ¿sí? O 4 elevado a cuánto nos da 64. ¿Salió? A ver, logaritmo de 64 en base 4 es 3, porque 4 a la 3 es 64, o sea, 4 por 4 por 4 es 64. ¿Sí? Vamos con algún otro. A ver, logaritmo de 6 en base 6. 6, o sea, la base que es 6, elevado a qué valor da el 6, que es el argumento del logaritmo. 6 elevado a cuánto da 6. 1, bien, este no sé si había salido o no. El logaritmo de 6 en base 6 es 1, porque 6 a la 1 es 6. ¿Sí? Siempre que el argumento del logaritmo y la base coincidan, o sea, sean números iguales, el resultado va a ser 1, o sea, el logaritmo va a ser 1. Logaritmo de 40 en base 40 va a ser 1, porque 40 a la 1 es 40, y así. Vamos con otro.
logaritmo de 1 sobre 25 en base 5. ¿Qué tenemos que pensar acá? 5 elevado a qué número da por resultado 1 sobre 25. Dejo un ratito para que pensemos. ¿Sale? El resultado es menos 2, ¿sí? El logaritmo de 1 sobre 25 en base 5 es menos 2, porque si tomamos el 5 y lo elevamos a la menos 2, el resultado es 1 sobre 25, ¿sí? Hay que recordar acá que cuando el exponente era negativo, se invierte la base, o sea que el hecho de que sea negativo va a hacer que el 5 pase al denominador y el 1 que hay en el denominador, que no se escribe, pase arriba. Y después hay que elevar al cuadrado, por eso queda 5 por 5, 25, pero en el denominador, ¿sí? Como ven, el resultado, o sea, el logaritmo puede ser negativo, ¿sí? Puede dar cualquier valor. Ahí no tenemos restricciones. A ver este otro. Logaritmo de 1 en base 9. O sea, 9 elevado a qué valor da por resultado 1. O a qué valor hay que elevar el 9 para que nos dé 1 por resultado. ¿Se acuerdan de este? A ver. 0, bien. Porque 9 elevado a la 0 da por resultado 1. ¿Sí? Recuerden, todo número elevado a la 0 da por resultado 1. Excepto 0 a la 0, que no tiene solución en aritmética. Por lo menos después, cuando pasen a otra rama de la matemática, verán. Y lo que vamos a decir es que el logaritmo de 1 en cualquier base va a dar por resultado 0. ¿Sí? Porque cualquier número elevado a la 0 va a dar por resultado 1. De todos modos, recordemos que ese cualquier número elevado a la 0 da por resultado 1. Cuando estoy hablando de logaritmos, la base era siempre positiva y distinto de 1, así que no tenemos el problema de 0 a la 0 ahí. Por eso podemos decir cualquier número o cualquier base elevada a la 0 va a dar 1. Vamos a ver algunos logaritmos especiales. El logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. Esos dos son los que usan las calculadoras. Cuando decimos logaritmo de b es igual a c, estamos sobreentendiendo que la base, que antes anotábamos como a, es 10. La palabra logaritmo solita, sin base, ya está dando a entender que la base es 10. Lo mismo sucede cuando aparece ln, ¿sí? El que tiene base es el logaritmo natural de b es igual a c, y eso me está diciendo que la base que nosotros anotábamos como a es e. Recordemos que era un número irracional y estas son las bases que usan las calculadoras. O sea que los logaritmos que habíamos visto antes y que habíamos calculado mentalmente no se pueden calcular con calculadora, por lo menos de las antiguas. Las de ahora sí pueden escribir una base diferente de estas. Así que ahora, dentro de un ratito, vamos a ver cómo hacemos para calcularlo con la calculadora esto. Vemos un ejemplo. Si yo digo logaritmo de 100, directamente ya sabemos que es igual a 2 porque sabemos que la base es 10. Y 10 elevado al cuadrado daba por resultado 100. O sea, ese logaritmo ya me está diciendo que la base es 10. Si digo en cambio logaritmo natural de 100, ya estoy diciendo que la base es e. Este lo hice con la calculadora, no lo calculé mentalmente. El logaritmo natural de 100 da aproximadamente 4,605 y sigue porque es un número irracional, sigue con infinitas cifras decimales no periódicas. Por las dudas recordemos que era un número irracional y aproximadamente valía 2,718. Y como es irracional, por supuesto, sigue con infinitas cifras decimales no periódicas. Vamos a mirar cómo hacemos para usar la calculadora. Para eso vamos a usar una propiedad que es la propiedad del cambio de base. Nosotros tenemos logaritmo de b en base a y lo podemos anotar con otra base como una división de dos logaritmos. Logaritmo de b en base p, puse esa p, puede ser cualquier número positivo distinto de 1, ¿sí? Dividido logaritmo de a en base p. La base tiene que ser la misma y tiene que estar en el numerador el logaritmo del argumento y en el denominador, o sea, en la parte de abajo, el logaritmo de la base. ¿Sí? A ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si tomamos el logaritmo de 625 en base 5, lo podemos anotar
para usar la calculadora como logaritmo de 625 dividido logaritmo de 5. Recuerden que esa rayita significa división. Y con esto podemos usar la calculadora, si es que nuestra calculadora no nos permite escribir otra base, podemos usarlo en base 10. Ahí hice un cambio de base para usar la base de la calculadora. O si no, tomar el logaritmo natural y poner logaritmo natural de 625 dividido logaritmo natural de 5. No hay que olvidarse de apretar el igual después para que nos dé por resultado, en este caso 4, porque 5 a la 4 es 625, ¿sí? O 5 a la cuarta es 625. Recordemos, 5 por 5, 25, otra vez por 5 sería 125 y otra vez por 5, 625. En esta parte hemos visto solamente definición, algunos nombres, calculamos algunos logaritmos sencillos, hicimos un cambio de base para poder usar la calculadora, pero nada más, no vimos ecuaciones, ningún otro tipo de propiedades. Si hay alguna duda, alguna consulta, la dejan en los comentarios y si tienen alguna sugerencia sobre algún tema, bueno, bienvenida.